Buenas tardes, mi nombre es Claudio Cóndor, soy profesor adscrito al Departamento de Control y Automatización de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. El siguiente video tiene como finalidad servir como material de apoyo para el curso de análisis numérico. Lo que vamos a ver hoy son métodos iterativos para encontrar raíces de ecuaciones no lineales. Entonces, un problema muy frecuente que se encuentra en la matemática es encontrar soluciones a una ecuación, es decir, en qué valores esta ecuación se hace cero, cuáles son sus raíces. Para nuestro caso, simplemente vamos a trabajar con funciones donde correges y ceros que se encuentran ubicados de manera unidimensional. Entonces, tenemos que los valores de x pertenecen a los reales y los valores de la función también tienen su dominio en los números reales. Tenemos los siguientes ejemplos de ecuaciones no lineales. Tenemos las ecuaciones algebraicas que siempre hemos utilizado. Tenemos también funciones trascendentes del tipo cuando son trigonométricas o son representadas por una función exponencial que se puede descomponer en funciones sinusoidales cuando son complejas. Entonces, se nos dice que solamente existen soluciones exactas para casos muy particulares y para ya funciones de muy alto nivel necesitamos utilizar métodos numéricos y en particular los que son más útiles son los métodos iterativos, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Qué es un método iterativo? Un método iterativo nos dice que teniendo un valor inicial nosotros vamos a calcular una sucesión de valores de forma recurrente, en donde va a venir dado por una función gxn, ¿sí? Donde cada valor de la sucesión pertenece a los números reales y el dominio de esa función que nos va a definir la secuencia iterativa tiene su dominio también en los números reales. Entonces, se nos dice que los métodos iterativos, por lo general, ¿no?, son muy poco vulnerables al crecimiento del error por redondeo. Para hablar de métodos iterativos tenemos que entender lo que es el orden de convergencia. Entonces, si tenemos nosotros una sucesión, ¿sí?, desde n igual a 0 hasta infinito, se nos dice que esa sucesión va a tener un valor que converge hacia alfa y el error va a ser el término último de la sucesión que nosotros estemos iterando menos el valor real o el valor hacia el cual la sucesión está realizando su convergencia. Entonces se nos dice que existe una constante c que pertenece al intervalo 0 y 1, tal que cuando el n de la sucesión tiende a infinito, el error de n más 1 entre el error de n nos va a tender a esa constante. Esa constante nos va a representar lo que se conoce como la velocidad de convergencia, ¿sí? Entonces, si esto se cumple para cuando c vale 0, se nos dice que la solución converge de una manera superlinealmente. Entonces, tenemos ahora, vamos a definir lo que es el orden de convergencia que se va a referir a P. Entonces tenemos la misma sucesión, tenemos la misma definición del error, pero en este caso tenemos abajo la función de epsilon n elevado a un número P. Entonces nos dice que ahora tenemos una sucesión que va a converger a alfa con un orden P, en donde en particular se dice que P es igual a 2 y llama cuadrática, y P igual a 3 igual a cúbica. Simplemente eso se nos dice qué tan rápido va a converger una sucesión o un método iterativo hacia el valor que nosotros estamos buscando, dependiendo de la tolerancia que tenga nuestro método. El primer método que nosotros vamos a ver, o el que ya vimos en clase, es el método de bisección, que gráficamente se ve muy sencillo. Tenemos un intervalo, un valor inicial A y un valor inicial B, en donde nosotros suponemos, por el teorema del valor medio, que en su interior vamos a tener la existencia de una raíz. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Calculamos el punto medio de esa función y a partir de este punto, en este caso el C1, vamos a ver si existe un cambio de signo entre C1 y B1 o entre C1 y A1, donde A1 sigue siendo A y B1 sigue siendo B. En este caso podemos ver que claramente el cambio de signo va a ocurrir entre A y C1, por lo que esto se va a definir como nuestro nuevo intervalo. Y así vamos iterando sucesivamente y vamos a ver que poco a poco se nos va a acercar la sucesión hacia el valor de la raíz en el transcurso que n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, tenemos aquí a la derecha un gráfico que nos representa el método y aquí a la izquierda tenemos
un posible algoritmo para hallar este método. Entonces tenemos la función que nos va a pedir, que es totalmente necesario, un intervalo AB, tenemos un texto que nos representa la tolerancia y tenemos un n, que es que si el algoritmo no converge, sino que diverge, debemos también tener un número n de iteraciones permitidas que no debe pasar de ahí para que el algoritmo no se ejecute de manera infinita. Entonces tenemos un valor inicial y empezamos evaluando el valor de la función en A. Entonces empezamos a repetir, calculamos el valor medio de C, como ya vimos en clases, cuando hablamos de programar, esta forma de escribir B más A entre 2, ¿sí?, tiende a ser menos error cuando B y A se encuentran ya muy cercanos, un intervalo muy pequeño cerca de la raíz, y empezamos a iterar. Vemos acá que estamos evaluando entonces nuestro cambio de signo. Al ya tener el valor de f de a guardado de manera inicial antes de conocer el algoritmo, vemos que usamos la función sync. ¿Qué es la función sync? Simplemente una función que nos retorna el signo del número. ¿Por qué se usa? Porque si resulta que al evaluar a en la función y el valor c en la función nos dan números muy grandes, nos va a entrar una operación muy costosa. Es por eso que simplemente vamos a realizar la multiplicación de los signos para ver si existe un cambio de signo. Entonces nos dice que si el signo es positivo, vamos a establecer como f de a nuestro nuevo, como f de a vamos a tener el valor de f de c, y en a vamos a guardar el valor de c. Si eso no es así, entonces vamos a decir que el intervalo que vamos a elegir va a ser el valor en donde está B. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el intervalo AC. Y en el caso de arriba va a ser el intervalo BC. ¿Sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, como tenemos aquí en el gráfico, que si este valor es positivo, quiere decir que vamos a no tomar en cuenta este valor, vamos a tomar en cuenta este intervalo, que es en este caso que es lo que nos va a suceder. ¿Sí? Simplemente lo vamos a repetir hasta que y sea mayor o igual a n, hasta el máximo número de iteraciones, o hasta que ya encontremos el valor de la función, o sea que el valor de la función evaluada en c sea igual a 0, o cuando ya el valor de b menos entre 2 sea menor a nuestra tolerancia, simplemente. Y terminamos escribiendo c. Si no se cumple eso, si superamos, si no llegamos al valor de f de c que sea exactamente igual a 0, o lo suficientemente cercano a 0 en nuestra tolerancia, escribimos simplemente un error y el algoritmo no llegó nunca a una solución. Tenemos también que proceder a estudiar la convergencia del método de bisección. Entonces, si utilizamos la siguiente expresión donde dice que la multiplicación de f por a por ba es menor o igual que 0, lo cual nos indica que existe un cambio de signo entre esos dos valores, debemos saber que a juro y porque sí tiene que existir un valor alfa que pertenece a ese intervalo para el cual al evaluar la función es igual a 0. Quiere decir que alfa es una raíz de nuestra función. Entonces, si utilizamos el algoritmo de bisección para realizar los términos sucesivos, para escribir la relación de recurrencia, tenemos que bn más 1 menos an más 1 es igual a un medio entre bn menos an. ¿Sí? Entonces, tenemos que al modificarlo lógicamente, al llevarlo a términos de n, tenemos que bn menos an va a ser igual a 1 entre 2n menos 1 elevado a la n menos 1 por b1 menos a1. Entonces, como sabemos que alfa tiene que estar en el intervalo an cn o bien en el intervalo cn bn, nosotros podemos escribir la siguiente expresión. Podemos decir que cn, que va a ser nuestro valor que vamos yendo, menos la raíz, o sea, nuestro error, tiene que ser menor o igual que an menos cn, que eso es igual a cn menos bn, o dependiendo de qué lado nosotros nos encontremos.
y eso va a venir, ya viene pues escrito por la expresión que tenemos arriba, que es un medio entre an menos bn. Entonces, si utilizamos estas dos ecuaciones que tenemos anteriormente, podemos simplificar a lo que ya vimos en clase, que es cn menos alfa, que es menor o igual a 1 entre 2n menos 1, b1 menos a1, que es la expresión que nosotros podemos utilizar para calcular el número de iteraciones. Entonces, esto nos va a implicar que utilizando esta expresión, cuando n tiende a infinito, nos va a decir que el algoritmo va a converger a su valor de alfa. Entonces, eso que nos quiere decir, vemos aquí abajo, que este valor de n se podría decir que lo tenemos elevado hacia 1. Entonces, simplemente p es igual a 1, lo quiere decir que tenemos una convergencia del orden lineal, y la velocidad de convergencia del método de bisección viene siendo 1 entre 2. Simplemente eso. ¿Qué comentarios podemos decir acerca del método de bisección? Vemos que hay, a juro porque sí, dar dos valores iniciales. Uno debe estar a cada lado de la raíz que se está buscando. Entonces, si uno no tiene la más mínima idea de cómo se comporta la función, ni siquiera sabe en dónde pudiera estar el valor, no va a ser posible que el algoritmo se comporte como uno quiere. O eso también puede suceder si se tiene raíces que están muy cercanas, o tenemos raíces múltiples. También tenemos el problema de que el error de redondeo o de cuantificación pueden causar problemas ya cuando el intervalo de búsqueda se ve muy pequeño. Esto va a depender de la capacidad de la máquina en la cual nosotros estemos ejecutando el algoritmo. Si nosotros cuando evaluamos ya la función cerca de la raíz, o sea que es aproximadamente igual a 0 para el cálculo de cambio de signo, entonces ¿qué pasa? Entonces se nos va a presentar los errores cuando estamos operando con números muy pequeños. Otro de los métodos que vimos en clases fue el método de la falsa posición o el método de la posición falsa, que es en donde vamos a tener un intervalo a y b, vamos a tener la función y igual a f de x, y una vez tengamos nuestro intervalo donde la raíz debe existir entre esos dos valores, procedemos a trazar una recta entre la función f de a y la función f de b, y la intersección de esa con el eje x se nos va a dar un nuevo valor, que vamos a calcular el valor f evaluado en el punto c, que nos va a dar esto que tenemos aquí. Vamos a trazar una nueva recta y ese va a ser nuestro punto medio. Tenemos aquí a la izquierda cómo se escribe este algoritmo. Estamos utilizando ya lo que vimos en clase, que es la ecuación de la recta entre esos dos puntos, y utilizamos el criterio del método de bisección para poder elegir hacia qué lado de la función nosotros nos vamos a mover. Lo único que cambia con respecto al método de bisección es la forma de elegir el punto C, donde vamos a ver en qué lado se encuentra la raíz. ¿Cómo calculamos nosotros la convergencia del método de la posición falsa? Si nosotros establecemos que A, B y C tienen que ser distintos de entrada, ¿qué podemos decir de esto? Entonces podemos nosotros utilizar las diferencias divididas, como lo son la diferencia dividida de primer orden y la diferencia dividida de segundo orden, lo cual también lo vamos a volver a ver cuando estamos hablando de polinomios de interpolación. Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos las siguientes propiedades que corresponden a las diferencias divididas. Tenemos el teorema de valor medio, si recuerdan de las clases de cálculo, que quiere decir que si f es continuo en un intervalo AB y es derivable también en el intervalo AB, existe un punto que pertenece al intervalo AB tal que la diferencia dividida sea igual a la derivada de ese punto que tenemos en medio. Simplemente estamos hablando de nuestra definición de derivada. Y tenemos lo mismo para una diferencia dividida de segundo orden, con la derivada de segundo orden evaluada en ese punto. Entonces, con eso claro podemos ver la convergencia del método. Tenemos nuestra fórmula o nuestra ecuación para calcular el punto C. Entonces, si sabemos que alfa es el valor de la raíz que estamos buscando, podemos calcular el error de la siguiente manera, y llegamos a simplificar la ecuación o a escribirlo de la siguiente manera al
multiplicar, añadir parámetros para que nos quede aquí la derivada de segundo orden evaluada en un punto n y la derivada de segundo orden evaluada en un punto z. Entonces, si tenemos el siguiente teorema, que se nos dice que si f es dos veces continuamente diferenciable en el intervalo e, en donde alfa es su única raíz en el intervalo AB, suponiendo que existe un cambio de signo de la función y que la derivada de alfa es distinto de cero, y que la segunda derivada nos dice que esto no cambia de signo en el intervalo AB, que tenemos, podemos escribir que nuestro criterio de convergencia va a venir dado por la siguiente expresión, donde tenemos omega menos alfa entre 2, valor absoluto de eso, vamos a elegir el máximo de x que existe entre a y b, y lo vamos a multiplicar y lo vamos a evaluar para la segunda derivada y para la primera derivada, y eso nos tiene que dar un valor menor que 1, ya sea que elijamos con w igual a a o con w igual a b. Podemos calcular el valor de nuestra velocidad de convergencia, pero también podemos tener el caso en donde podemos utilizar el extremo del intervalo AB, o sea, que el intervalo no se modifique, que nos mantengamos iterando en este lado, como veremos el caso que tenemos acá, que se mantiene el valor de B para todo esto. Si pasa eso, nos quiere decir entonces que el método va a converger linealmente. Podemos ver de aquí de la siguiente expresión que tenemos acá, donde o ya nos dice que si omega es igual a b, podemos tener esta expresión que tenemos aquí, a n más 1 menos el valor de la raíz, tiene que ser menor o igual que c por a n menos alfa, o si es igual a b, pues lo encontramos, lo volvamos de la siguiente manera. ¿Qué comentarios tenemos acerca del método de la posición falsa? Nuevamente, al igual que el método de bisección, tenemos que dar dos valores iniciales. Otra vez, si no tenemos alguna idea de cómo se comporta la función, nos va a ser complicado que encontrar la raíz o que el método nos converja hasta ahí. Otro problema que tenemos es que la función es convexa o cóncava entre los intervalos AB. En uno de sus extremos de intervalo vemos que ese intervalo no se va a mover nunca, ¿sí? Y el método solamente se aproximará a la raíz por uno de sus lados. Pero el método no va a converger más rápido como lo haría en el caso contra el método de la bisección, sino que va a converger de una manera igual, que es de manera lineal, ¿sí? Si evaluamos la función de la raíz, igual cuando los números son muy pequeños, los cálculos se pueden hacer presentes. Ahora tenemos el método de la secante. Vemos que el método de la secante es muy parecido al método de la posición falsa. La única diferencia es que en el método de la posición falsa estamos utilizando el criterio del método de bisección para elegir el intervalo. En cambio, en el método de la secante estamos simplemente trazando una recta entre el valor f de a y el valor de f de b, definiendo el punto medio, y nos movemos ya sea o hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo la persona quiera programar el método, ¿sí? En este caso tenemos acá, estamos viendo que él va a ir cambiando, viene primero a la izquierda, a la derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, y él va a ir cambiando el orden en que va realizando los cálculos. Podemos observar que para el método de la secante podemos comprobar que el orden de convergencia de este método es 1,62, ¿sí? Si ya tenemos la expresión que nos da el método de convergencia, podemos calcular el error usando diferencias divididas, igual como lo hicimos con el método de la regla falsa. Entonces tenemos que el error viene dado por la siguiente expresión que tenemos acá: en más 1 va a ser igual a en por en menos 1 por la segunda derivada, y entre dos veces por la primera derivada de ya sea de nn o de epsilon n. Supongamos que la función tiene su dominio en R y esa función tiene una vecindad cuadrada para alfa, y tenemos que la función evaluada en eso es la raíz, es 0, y la derivada es distinto de 0. Entonces, si eso es cierto, nos dice que el método va a converger a alfa y su orden de convergencia va a ser igual a 1,62. Entonces vemos que este ya no converge linealmente y resulta ser más rápido o más efectivo que el método de bisección, y en este caso también que el método de la regla falsa.
Tenemos aquí la comprobación de cómo se llega a calcular la convergencia del método del secante. Le pueden echar un ojo, pueden leerlo, de todas maneras no lo vamos a utilizar en clase. Y de aquí podemos ver que se crea una asociación que, si al uno analizarla, es igual a la asociación de Fibonacci, y uno la puede escribir de esta manera, y esto que tenemos aquí va a ser nuestro valor de P, que es 1,62, que va a ser nuestro valor de convergencia, ¿sí? Donde obviamente m simplemente es un valor constante para definir la velocidad del error. Tenemos entonces comentarios acerca del método de la secante. Igual que los anteriores, tenemos que tener valores iniciales que ya no tienen que encerrar la raíz, pues podemos, ya no es importante que lo tenga, pero aunque no lo encierren la raíz, los puntos se tienen que estar lo más suficiente cerca posible para que el método converja. Nos dice que si la derivada de la función cerca de la raíz tiene un valor muy alto, el cálculo de b menos a puede causar problemas. ¿Por qué? Porque pueden perder cifras significativas, ya que es una multiplicación. Y de igual modo, si el valor cerca de la raíz tiene un valor muy bajo, la resta de fb menos fa puede causar problemas por pérdida de cifras significativas. El otro método que vamos a ver es el método de Newton-Raphson, que también lo vimos en clase, o también se le puede llamar solamente el método de Newton. Tenemos la siguiente función, en donde vamos a tener dos puntos iniciales. De pronto podemos tener x de 0, y a partir de este punto inicial vamos a calcular una recta que tenga la misma pendiente que su derivada, y en la intersección con el eje x vamos a tener nuestro siguiente punto de iteración. Podemos ver que a medida que vayamos calculando cada una de las derivadas, nos vamos a acercar cada vez más hacia el valor de la raíz. Escribir este algoritmo es realmente bastante sencillo, no tiene mayor explicación. Obviamente tenemos aquí que f de p se está refiriendo a nuestro valor, el valor de la derivada, ¿sí? Tenemos que buscar alguna manera en la cual nosotros podamos calcular el valor de esa derivada. En este caso se está suponiendo que ya se conoce de por sí la expresión de la derivada de la función. Debemos ya conocerla para poder ejecutar el método. De no conocerla, tenemos que buscar alguna manera para aproximarlo, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Podemos también analizar la convergencia para el método de Newton-Raphson. Si tenemos la siguiente fórmula que tenemos acá para expresarla, podemos expandir mediante series de Taylor a la función x alrededor de x de n, que es el último valor que estamos nosotros utilizando para realizar nuestra sucesión de números. Entonces, ¿qué tenemos? Al realizar la expansión y asumiendo que x es igual a alfa y que alfa es igual a 0, y dividimos lo anterior, la expresión que tenemos entre f, la derivada de f, la primera derivada de f, y utilizando solamente hasta el término de segundo orden del polinomio de Taylor, vamos a tener la siguiente expresión, en donde esto que tenemos acá viene a ser menos el error en n más 1 y el error en n. Igualito tenemos la segunda derivada evaluada en n y la primera derivada evaluada en x de n. Entonces tenemos que el error, o la expresión que nos va a dar el error, va a ser igual a en más 1, la relación de recurrencia, a en al cuadrado entre la derivada, la segunda derivada evaluada en zeta n, y entre 2 por la primera derivada evaluada en x n. A partir de aquí nosotros podemos realizar la demostración en donde podemos definir una constante m, ¿sí?, que va a venir dado por el valor máximo que exista en la función que nos da como resultado de dividir la segunda derivada entre la primera derivada, y podemos escoger una condición inicial que pertenece al siguiente intervalo, donde es alfa menos el error más alfa menos el error, tal que podemos definir una constante m que al multiplicarla por el error en 0 tenga que ser menor que 1. Si distribuimos esta ecuación en la ecuación del error que definimos ya nosotros anteriormente, tenemos lo siguiente: tenemos que el error en 1 tiene que ser menor o igual
que el error en cero multiplicado por una constante al cuadrado, y eso tiene que ser obviamente mayor que la constante en cero, y eso va a ser menor que el error. Entonces, al llevarlo hasta x de n, para que ese valor tenga que estar incluido en el intervalo que ya definimos antes, lo podemos escribir de la siguiente manera: se va a cumplir como una relación de recurrencia. Entonces, de lo anterior podemos llegar a escribir de la siguiente manera: tenemos ya la constante m que nos va a definir de qué manera tenemos el error acotado. Entonces, si suponemos ya que cuando n tiende a infinito el error se convierte en cero porque llamamos la solución exacta, y que la constante multiplicada por nuestro error inicial tiene que ser menor o igual que 1, podemos decir entonces que el límite de esa sucesión, cuando ya n tiende a infinito, se va a aproximar a la raíz, por lo que podemos definir el error de la siguiente manera, en donde fácilmente podemos ver que el orden de convergencia va a ser 2, es un orden cuadrático, resulta ser el método más rápido de lo que hemos visto, y la velocidad de convergencia viene dado por este valor una vez tengamos conocido el valor de la raíz. ¿Qué problemas podemos encontrar en el método de Newton-Raphson? Podemos ver que si elegimos un punto inicial x de 0 en una función en donde ocurre un cambio de concavidad, o sea que la segunda derivada de x sea igual a 0, puede ocurrir el siguiente fenómeno. Tenemos aquí x de 0, al calcular la derivada, vemos que tenemos un valor, calculamos esto y nos va a venir para acá. Y como estamos en un punto donde está un cambio de concavidad, vemos que vamos a volver arriba y vamos a quedarnos iterando infinitamente entre estos dos valores y no vamos a poder encontrar un valor de raíz. En el caso de que tengamos una condición inicial x de 0 y nos da que en ese punto existe una raíz que no es real en un polinomio, también ocurre el mismo problema. Vamos a mantenernos iterando entre dos valores y no vamos a llegar a un valor. En el caso de que en ese intervalo exista una raíz no real, por ejemplo. Eso quiere decir que si ustedes tienen una función de esta manera y ponen este punto como inicial y Interastro posiblemente les pueda decir que en ese punto no tienen una raíz real, pero es posible que si ustedes analicen analíticamente la expresión puedan encontrar una raíz imaginaria. Ahora vamos a ver el método iterativo de un punto, como lo llamamos en clase, el método iterativo del punto fijo. Si partimos ya de la ecuación general, donde tenemos que f de x igual a 0, y podemos encontrar un valor de alfa que efectivamente haga esa función que venga a 0. Entonces tenemos que puede existir otro valor x de 0 que no va a satisfacer la ecuación, ¿sí? Que va a ser nuestro valor, nuestro punto inicial. Si realizamos algunas ecuaciones algebraicas como ya las vimos en clase, nosotros podemos definir que tenemos una función que va a valer 0 y en ese mismo valor va a valer x, tenemos un punto fijo. Entonces tenemos que esa g de x va a ser una nueva función que al evaluarlo en alfa nos va a regresar el mismo valor de alfa, que lo define como un punto fijo. Si valemos un valor cualquiera x de 0 en g de x, podemos obtener un nuevo valor que va a ser igual a x de 1. Entonces, si x de 1 es igual a x de 0, simplemente nos va a decir que ya estamos en el punto fijo y encontramos la raíz del valor. Si no, pues seguimos iterando como hemos visto en clase, simplemente volvemos a escribir ahora x de 1, tenemos un x de 2, evaluamos x de 2 en la función, tenemos un x de 3 y así sucesivamente vamos a llegar hasta x de n va a ser igual a esa función g de n que nosotros definimos, evaluada en x de n menos 1 y nos va a generar la solución x de n. Entonces, nos dice que si esa sucesión x de n cuando n tiende a infinito converge a la raíz de alfa, sí, solo si el límite de n que cuando tiende a infinito de x de n menos la raíz real va a ser igual a 0. Eso quiere decir que el límite de x de n tiene que tender a valor de alfa. Entonces, si esto es cierto, nos quiere decir que para un valor, un número más también va a ser cierto. Entonces, como eso se cumple, podemos realizar la siguiente definición. Nos dice que el límite de n tiende a infinito cuando x más 1 menos x de n es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Y cuando el número de iteraciones se vuelve muy grande, la diferencia entre dos aproximaciones sucesivas de la raíz debería aproximarse a 0. Entonces tenemos que esta como condición innecesaria para que los procesos iterativos converjan a la raíz. Gráficamente, y tenemos aquí a la derecha, y en modo de algoritmo tenemos el método iterativo de punto fijo. Como pueden ver, es lo que ya vimos en clase, es muy sencillo de aplicar. Tenemos igual que establecer
condiciones de parada con una tolerancia o con un mayor número de iteraciones de n. Aquí vemos que simplemente estamos dando a la función un punto inicial, en este caso x de 0, estamos determinando el valor de x de 1 y junto con ese valor nos empezamos a movernos alrededor de la recta y igual a x hasta llegar a acercarnos cada vez más a el valor del punto. Como les indiqué en clases, pueden existir, dependiendo del valor de la derivada de la función en ese punto, puede ser convergente o divergente. En este caso vemos que obviamente claramente el valor de nuestra derivada va a ser menor que 1, ¿sí? Entonces va a tener una convergencia monótona. En este caso igual, el valor es menor que 1 y tenemos un tipo de convergencia oscilante. Vemos en este caso que la función es bastante inclinada, por lo que la derivada a juro y porque sí tiene que ser menor que 1. Entonces vamos a tener una divergencia monotónica. E igual, si la derivada es mayor que 1, vamos a tener una divergencia oscilante, como la que tenemos aquí en este tipo. Debemos tener mucho cuidado con el valor de la derivada, si es menor que 1, mayor que 1, como ya definimos en clase y como lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué criterio debemos tomar nosotros para que el método iterativo de punto fijo venga? Si utilizamos el teorema del valor medio, tenemos la siguiente expresión que tenemos acá. Nos va a definir que existe un punto donde al evaluar la derivada en x de n tenemos esta solución. Entonces, si este valor realmente pertenece a la región entre x de n y x de n más 1 y esa es la derivada de g de x, y también tenemos que g de x es igual a x de n más 1 y g de x menos n menos 1 es igual a x de n, podemos escribir entonces la ecuación de arriba de la siguiente manera con nuestros valores absolutos que tenemos acá, ¿sí? Entonces podemos establecer que esa derivada va a ser menor que una constante m. Como vemos en clase, yo lo definí como una constante k, que debe ser menor que 1. Entonces, si esta está acotada en el entorno de la raíz, tenemos que, a medida que vamos iterando, esta constante nos va a permitir que el error se siga manteniendo por debajo, a medida que vamos nosotros moviéndonos hacia el infinito de n. Entonces, si tenemos esto que tenemos acá, al terminar la sustitución, tenemos que nos va a quedar que m elevado a la n multiplicado por x de 1 menos x de 0 tiene que ser, a juro y porque sí, mayor o igual que el término en n que ya venimos iterando. Entonces, si nosotros podemos definir esta constante elevada a la n para cual todo n va a ser mayor o igual que x1 menos x0, y evaluamos el límite como tende a infinito, y tenemos que saber que para que converja eso tiene que igual a 0. Y como la resta de x1 menos x0 tiene que ser distinto de 0 a menos que en una sola iteración ya hayamos llegado al valor de la raíz, vamos a tener que la única manera de que eso tienda a 0 es que m esté acotada por 1 y que el valor de la derivada para todo x sea menor que m. En este caso, como vemos en clases, lo di con un valor de k. Entonces podemos decir que esta condición es suficiente, más no es necesaria para que el método converja. Entonces, si tenemos que alfa es una raíz de la función y g de x es continuamente dos veces diferenciable en un entorno cercano a la raíz, tenemos que la j derivada evaluada en alfa es igual a 0 para todo j menor que p, y elegimos a x de 0 lo suficientemente cerca de alfa, vamos a tener que el método va a diverger con un orden de al menos p. O sea, tenemos que el orden nos va a venir dado por la derivada de mayor orden, donde la derivada, si evaluada en alfa, sigue siendo igual a 0. Y podemos demostrarlo al expandir nuestra fórmula alrededor del valor de g, al valor de alfa. Tenemos esto, y como nosotros decimos que toda derivada menor que p evaluada en alfa es menor que 0, entonces podemos simplificar el polinomio de la siguiente manera, como la tenemos acá. Y como sabemos que el método converge, dado que la derivada de este alfa es igual a 0, por lo tanto es menor que 1, y x de n tiende a alfa, podemos escribir la siguiente expresión que tenemos acá cuando n tiende a infinito, y llegamos
a la expresión que ya teníamos aquí arriba, ¿sí? Estamos demostrando el orden de convergencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos raíces múltiples? Vemos que el método iterativo se aproxima a una raíz de f de x, el orden de convergencia del método se pierde cuando la raíz es múltiple. Eso quiere decir que este orden de convergencia que tenemos acá solamente va a ser válido cuando no tengamos raíces múltiples. ¿Qué es una raíz múltiple? Decimos que alfa es un cero de multiplicidad m cuando nosotros podemos escribir x de n menos ese 0 elevado a la m por el restante de q de x, donde ese, obviamente, ese q de x tiene que ser lo que resta. En ese polinomio no debe ser igual a 0. O sea, representa, como dice aquí, representa la parte de f de x que no contribuye al 0 de la función. Entonces, si tenemos que esta función pertenece a un contorno de dimensión m entre a entre b, tiene un 0 de multiplicidad en m, en donde alfa pertenece a b, si solo si tenemos acá otra vez la derivada j de f igual a alfa igual a 0 para todo j menor que m, como ya lo definimos anteriormente. Y entonces, si eso sucede, podemos establecer una función. Pero para ello nosotros ya deberíamos conocer o deberíamos saber cuál es ese cero múltiple para nosotros poder definir a partir de nuestra función inicial. Si así nosotros queremos decir que queremos encontrar un cero distinto a ese cero múltiple que tiene la función, podemos utilizar la siguiente expresión, donde ya se conoce el valor de ese cero múltiple, donde tiene multiplicidad n. ¿Sí? Entonces, aplicamos cualquier método iterativo, pero no vamos a utilizar la función f de x, sino vamos a utilizar la siguiente función para poder hallar. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, el método de Newton-Raphson, nosotros podemos escribir la expresión de la siguiente manera. Y podemos ver que ahora, ya si queremos, por ejemplo, utilizarlo con el método de Newton-Raphson, vamos a tener que conocer el valor de la segunda derivada de la función para poder aplicarlo. El otro método que nos hace falta ver, para explicarlo ahorita, que es el método delta cuadrado de Aitken. Este método nos funciona como una manera de acelerar la convergencia lineal. En este caso lo vamos a utilizar para combinarlo con el método que vemos aquí arriba, el método de punto fijo, para crear lo que se conoce como el método de Stephenson. Entonces tenemos que si tenemos una sucesión para desde n igual a 0 infinito, en donde en su límite tiene un valor de alfa, que es el valor de la raíz, entonces vamos a tener que para valores suficientemente grandes, el valor anterior menos alfa y el valor que si le sigue menos alfa, van a ser lo suficientemente cercanos, dado que ya estamos muy cerca del infinito. ¿Sí? Entonces, si procedemos a despejar alfa de ese valor, tenemos que x de n va a ser igual, alfa va a ser igual a x de n menos x de n menos 1 menos x de n al cuadrado entre x de n más 2 menos 2x de n más 1 más x de n. Podemos también ver que vamos a llegar a esta expresión si conocemos que el operador delta es el operador de diferencia, o sea que el operador delta, por ejemplo, de una función x debe ser x de n menos x de 1. Si nosotros elevamos ese operador delta al cuadrado, vamos a tener la segunda diferencia y nos va a dar esta misma expresión que tenemos aquí. Pueden buscarlo por Wikipedia, en YouTube, en cualquier lado lo pueden encontrar. Entonces, si sabemos que la asociación converge a un valor de alfa, entonces tenemos que la asociación y de n, o sea, la asociación del delta cuadrado de Aitken, la que estamos acelerando, viene dada por la siguiente expresión que tenemos acá. Y nos va a decir que esta asociación va a converger a alfa mucho más rápido que la asociación x de n que teníamos antes, ¿sí? Tenemos la siguiente demostración en donde nos indica que efectivamente la convergencia se va a acercar mucho más rápido hacia el valor de nuestra raíz. Si nosotros combinamos el delta de Aitken, el delta cuadrado de Aitken con el método de iteración de punto fijo, podemos usar el método de Stephenson. ¿En qué se basa el método de Stephenson? A grosso modo, el método de Stephenson utiliza el método de iteración del punto fijo para determinar dos valores más x de 1 y x de 2 y tenemos valor x de 0, y con este valor x de 0 vamos a calcular la tercera iteración para acelerar la convergencia. Ya con y de 1 volvemos a calcular este paso, o sea, como nuestro x de 0 para aplicar el método de iteración del punto fijo, calculamos dos puntos más y volvemos a aplicar
la aceleración de la convergencia de Aquitaine. Ustedes pueden ver que realmente esto lo pudieran aplicar con cualquier otro método que tenga una sucesión XDN, en donde ustedes puedan ya asegurar la convergencia, o sea que realmente el método va a convergerse hacia un método. Como otra cosa, que esto les quiere decir que al utilizar el delta no les quiere decir que va a converger, simplemente que va a converger más rápidamente. Entonces tenemos que, si lo queremos, no queremos escribirlo de esta manera, nosotros podemos hallar una expresión directa hacia y de n, ¿sí? En este caso aquí no es y de n, sino estamos usando el valor ya de x de n, un error de la lambda. Entonces podemos simplificar de una vez añadiendo el método de delta cuadrado de Aquitaine con el método de punto fijo, y vamos a llegar a la siguiente expresión, en donde lógicamente no tenemos y de n, sino es x de n. Podemos fácilmente programar aquí, vemos que efectivamente esto se refiere a el valor de la función evaluada en x de n. Aquí en el algoritmo tenemos un error en la lámina, tenemos x de x, f de x por f de x, en donde se refiere a este que tenemos aquí, f y de n al cuadrado, erróneo. Entonces vamos a calcular el epsilon y podemos utilizar el método de Stephenson. Vamos a ir calculando ahora la sucesión a medida que vaya cambiando el valor de y. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del método de iteración de punto fijo? Tenemos que a medida que la derivada de gx sea más cercana a un 0 de la sucesión a 0 de la sucesión x de n, va a converger a alfa mucho más rápido. Entonces hemos visto el método de Newton-Raphson, hemos visto el método de la secante, o también le tirado a todos los puntos, y vimos el teorema de Stephenson, en donde si tenemos que ya definimos la función g de x, podemos escribir la siguiente expresión que tenemos acá para poder aplicar nuestro algoritmo. También puede ocurrir que nosotros deseáramos calcular las raíces de los polinomios, pero esto lo voy a dejar explicarlo en el siguiente video para que este video no quede muy largo. Así que por ahora, que tengan feliz tarde. Bueno, gracias por su atención.